Sí, vamos a enviar la transmisión en vivo y iniciamos. Bien, muy buenas noches. Reciban un cordial saludo y bienvenida a este espacio denominado Proyecto Virrilá, que nos reúne el día de hoy para dialogar acerca de una propuesta paisajística como plataforma de coalición política y ecológica. Cabe destacar que este espacio virtual es parte del tercer evento anual del Perú como proyecto y que es organizado por el Centro de Investigación de Arquitectura y la Ciudad, a quienes igual hacemos de extensivo nuestro agradecimiento. Asimismo, hacemos extensivo nuestro saludo y agradecimiento a cada uno de nuestros panelistas que nos acompañan el día de hoy, al cual procederé a dar mención a fin de poder citarlos durante esta dinámica en el transcurso de esta charla. Voy a dar inicialmente la bienvenida a Gustavo Díaz Paz, quien es actualmente fellow del programa de soluciones costeras y también académico de la Universidad Pontificia Católica del Perú. Asimismo, una bienvenida cordial a Osbel Hinojosa, quien nos acompaña. Él es actualmente director del programa de soluciones costeras del Cornell Lab of Ornithology, Cornell University. Asimismo, contamos también con la presencia del director general de diversidad biológica del Ministerio del Ambiente, José Álvarez Alonso. También hacemos extensivo nuestro saludo a la señorita Carmen Morales, actualmente es la virtual alcaldesa municipal provincial de Sechura. Asimismo, un cordial saludo a Frank Suárez, quien nos acompaña, él es parte especialista del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas, que representa la Reserva Nacional Illescas. Hacemos también nuestro saludo a Pablo Martínez, quien preside actualmente la Asociación de Guardaparques de Sechura. También invitamos a la señorita, a un cordial saludo a Ana Silva, quien representa la Asociación de Mujeres Productivas Artesanas de Sechura Ampán. También saludamos a Segundo Reuche, quien actualmente es el gerente general del Fondo Social de Proyecto Integral Mayobar Fosibay. Y también vicedecano nacional del Colegio de Ingenieros. Saludamos también a la señorita Magali Aldave, que actual preside la Autoridad Municipal de Pantanos de Villa. Asimismo, también saludamos a David Rezano, quien es el actual director del Departamento de Arquitectura de la Universidad de Piura. Y por último, a Paulo Dan, quien es actualmente decano de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Dicho esto, hacemos extensivo nuestros saludos y antes de iniciar con la dinámica de la sesión de hoy, voy a proceder a dar unas indicaciones a nuestros panelistas, y también a nuestros oyentes y audiencia que se va conectando a la sesión del día de hoy. En la primera parte tendremos dos presentaciones que estarán a cargo de Osbel y Gustavo. Ellos abordarán tanto la parte del programa de soluciones marino-costeras y también Gustavo nos mostrará acerca de esta propuesta, esta plataforma justamente enfocada a la coalición desde el enfoque integral del punto ecológico y político. Y seguidamente, finalizada la presentación de nuestros invitados, vamos a aperturar la mesa de diálogo en las cuales invitaré a cada uno de nuestros panelistas que nos acompaña en sala
a responder a una de las preguntas que se planteará durante la sala. Seguidamente, cada uno de nuestros panelistas tendrá un tiempo entre 4 a 5 minutos como máximo para poder responder a estos aportes. Bien, dicho esto, entonces vamos a dar inicio y bienvenida a Osbel, quien va a iniciar con su presentación el día de hoy. Bienvenido, Osbel, el espacio es tuyo. Muchísimas gracias. Voy compartiendo mi pantalla y me avisan si la pueden ver bien. Sí, perfecto, Osbel. Adelante. Gracias. Pues buenas tardes, buenas noches a todos. Muchas gracias por la oportunidad de estar aquí con ustedes y compartir esta información. Y la verdad es que es un honor y es un orgullo compartir la experiencia y lo que se está planteando para el estuario de Virrilá y todos los esfuerzos que están haciendo de conservación costera en Perú, ¿no? Entonces, bueno, voy a platicarles un poco del programa de becarios para soluciones costeras, que está basado en el Laboratorio de Ornitología de la Universidad de Cornell en Ítaca, pero con un enfoque de la conservación de los ecosistemas costeros en el Pacífico de América Latina. Y una de las razones principales por las que surgió este programa es esto, ¿no? En los últimos 50 años hemos perdido casi 3,000 millones de aves en Norteamérica, obviamente con un alcance geográfico que llega hasta Sudamérica, y uno de los grupos que más ha sufrido son las aves playeras, ¿no? Hemos perdido casi el 40% de las poblaciones de las aves playeras, ¿no? Y bueno, las aves playeras son este grupo de dependiendo del país, entre 25 y 30 especies, que son las aves que vemos en grandes congregaciones en las costas, en las playas, en las lagunas costeras, en los humedales, y que son migratorias, y hay unas muy pequeñitas como estas aves del género Calidris, otras más grandes como los picopandos, o agujetas, les dicen en otros lugares, correlimos, y también los chorlos y los ostreros, ¿no? Y en esta animación podemos ver este mapa de la abundancia del Calidris mauri, del playerito occidental, y cómo va cambiando a lo largo del año, ¿no? En invierno se concentran en las costas de América Latina, desde México hasta el Perú, y después en la temporada de reproducción se concentra en Alaska. Pero vemos cómo se mueven durante todo el año, y uno de los retos de conservación es que realmente si queremos proteger estas especies, tenemos que proteger todos y cada uno de los sitios que estas aves usan, ¿no? No es suficiente con proteger los sitios de anidación en Alaska, y no es suficiente con proteger los sitios donde pasan el invierno. Tenemos que proteger toda esta red de sitios para poder ser exitosos en proteger estas especies. Y se podrán imaginar, ¿no?, que en este ciclo anual de movimientos, pues se enfrentan a una diversidad de retos, ¿no? Por la pérdida de ecosistemas costeros que están vinculados, por ejemplo, con el desarrollo turístico o de acuacultura o de industrial, y también por la presencia de disturbio humano y por cuestiones de contaminación. Y una de las estrategias fundamentales que me gusta representar con este mapa es que, bueno, cada uno de estos sitios es uno de los humedales importantes que estas aves playeras en general usan, ¿no? Y para nosotros la estrategia fundamental es poder trabajar con socios y líderes locales que tengan la capacidad para implementar proyectos de conservación efectiva en cada uno de estos lugares, ¿no? Y en este proceso hemos trabajado obviamente con expertos en conservación, biólogos, ornitólogos, pero también con arquitectos, paisajistas, expertos en política pública, en identificar qué es lo que necesitamos hacer para avanzar, perdón, con la conservación de las aves playeras. Y así es como surgió el programa de soluciones costeras, con esta alianza entre la Fundación Packard y el Laboratorio de Ornitología de Cornell, que surgió en el 2018, este programa. Y bueno, tenemos apenas 5 años, y esta es nuestra meta a gran escala, ¿no? Mejorar la resiliencia costera a lo largo de todo el Pacífico en América Latina, por medio de 2 estrategias principales. Por un lado, promover las colaboraciones multidisciplinarias e intersectoriales, es decir, el trabajo entre biólogos, ornitólogos, arquitectos, ingenieros, sociólogos, antropólogos, economistas, etcétera,
Pero también sectores, ¿no? Que las ONGs trabajen con la academia, con el sector privado, con gobierno, comunidades, productores, etcétera. Y la otra estrategia es la creación de capacidades, ¿no? Ese es uno de los temas que se identificó, que faltaba aumentar esta capacidad para conservación intersectorial y efectiva de los ecosistemas costeros. Y nosotros vemos este programa de becarios para soluciones costeras como un proceso de cultivar líderes emergentes, ¿no? La beca es de 2 años, o el programa de becarios es un fellowship, se conoce en inglés, es un programa de 2 años en la Universidad de Cornell, y es una oportunidad única, ¿no? Para profesionistas de carrera temprana, que permite combinar el conocimiento científico con los avances de ingeniería y diseño. Entonces, bueno, como les decía, están basados en la Universidad de Cornell, tienen los becarios, ¿no? Como Gustavo Díaz Paz, tienen afiliación académica con Cornell, pero están basados en sus países, trabajando en los sitios prioritarios para la conservación de los ecosistemas costeros y también con este énfasis de promover el desarrollo regional sustentable. Y durante esos 2 años del fellowship, los becarios reciben capacitación en temas claves como de liderazgo, gobernanza, instrumentos legales de conservación, etcétera. Reciben fondos para implementar su proyecto y también son parte de la red de soluciones costeras que va creciendo, y la idea es que también haya este aprendizaje de entre los miembros de la red. Entonces, bueno, cada año apoyamos y recibimos a 6 becarios, que además de tenerlos a ellos, cada becario viene con un equipo multidisciplinario de un mentor y de colaboradores. Entonces, en estos 5 años tenemos más de 150 expertos, ¿no? En temas desde de cambio climático hasta restauración, que son parte ahora de la red de soluciones costeras. Y ya tenemos 4 generaciones de becarios, son 24 becarios en 9 países, desde México hasta Chile, de una diversidad de disciplinas, ¿no? No, los becarios no son nada más biólogos y ornitólogos o expertos en conservación, sino tenemos becarios de esta diversidad de disciplinas, ¿no? Y eso es algo fundamental para nosotros. Y al final esto es lo que queremos ver, ¿no? Esta red de líderes de carrera temprana, emergentes, implementando proyectos que usan estas disciplinas, ¿no? Desde la hidrología, la restauración, ecología, cuestiones de ingeniería, arquitectura del paisaje, planeación territorial, desarrollo social, y que además lo hacen en esta interacción desde las universidades o las ONGs, pero trabajando con las dependencias de gobierno, con los tomadores de decisión y con las comunidades. Y en este proceso de aprendizaje también se van fortaleciendo las redes entre los becarios y van haciendo proyectos cada vez más fuertes, robustos y exitosos. Y es lo que queremos ver al final de cuentas. Bueno, el desarrollo profesional de los becarios, pero este avance en la conservación de las aves playeras, pero también para beneficiar a las comunidades de la región, ¿no? Entonces, bueno, si quieren más información pueden visitar nuestra página web, también nuestras redes sociales, y estoy a sus órdenes para responder cualquier pregunta. Muchas gracias. Muchas gracias, Osber, por la presentación. Excelente. Vamos ahora entonces dar paso a Gustavo, quien también nos va a anteceder una presentación en el marco de la propuesta y que nos convoca el día de hoy a justamente BIRRILA. Adelante, Gustavo. Hola, ¿qué tal? Sí. Ay, no, disculpen, me prendí la cámara. ¿Qué tal? Bueno, muchas gracias a todos los invitados. Es un placer poder tenerlos reunidos aquí. Sé que este es un primer paso importante para el futuro de BIRRILA, porque la asistencia de ustedes como actores importantes, como aliados, va a sumar los esfuerzos que ya se han venido haciendo en estos últimos años para la conservación del ecosistema. Entonces, muchas gracias, estoy bastante contento y sé que esto augura muchos éxitos para la conservación del estuario de BIRRILA y para el futuro también de la provincia de Sechura. Bueno, como ya me presentaron, mi nombre es Gustavo Díaz Paz. En estos momentos se van a presentar las hipótesis de propuestas para
inyectar, digamos, más dinamismo desde la conservación ecológica, desde la arquitectura y el diseño del paisaje, proyectos que puedan ayudar a dinamizar y explotar sosteniblemente, evidentemente, todos los potenciales, toda esta joya ecológica que es el estuario de Virrila. Entonces, a continuación voy a pegar esto, un momento. Ok, ¿se logra ver la pantalla? Aún está cargando. Ahora sí. Listo. Listo. Bueno, entonces el título de la presentación es Proyecto Virrila, propuestas paisajísticas y arquitectónicas como plataforma de coalición política y ecológica. Justamente lo que creemos que el programa de soluciones costeras y el planteamiento de este proyecto lo que permite es poder a todos estos actores de diversa índole, comuneros, ganaderos, pescadores, conservacionistas, empresarios también, y también a los otros tipos de participantes, como los niños, ¿no? El futuro, que son estas generaciones, y también los animales. No solamente los animales, digamos, marinos o las aves, sino animales del desierto. ¿Cuáles son los intereses comunes donde podríamos visionar un proyecto? Y justamente creemos nosotros desde mi disciplina, desde la arquitectura y el diseño, que el proyecto puede ser una síntesis propositiva, ¿no? Una síntesis proactiva de todos esos deseos, todas esas visiones, para poder tener una coalición hacia dónde ir, hacia una visión, en este caso territorial, y de desarrollo también humano y ecológico. Entonces, este es un poco el tenor de la presentación, cómo a partir de la lectura de todas las problemáticas, demandas y potenciales e ideas, digamos, en general, nosotros podemos plasmar, concretar soluciones, síntesis, que ayuden a gatillar estas potencialidades, y justamente se da en este marco de el evento anual del Perú como proyecto del Centro de Investigación de la Arquitectura de la Ciudad, de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la PUC. Entonces, esto es un poco el tenor. Como comenté, estos ya son propuestas preliminares, porque luego lo que se quiere hacer es más bien nutrirse y transformarse mediante un proceso participativo. Pero esto es una provocación, digamos, para saber hacia dónde mirar, ¿no? A través de las herramientas propositivas del diseño. Entonces, bueno, la mayoría de los asistentes aquí conocen muy bien el estuario de Virrila. El estuario de Virrila se encuentra en la provincia de Sechura, cerca a Bayóvar, al sur de Piura, en el Bajo Piura, y es el estuario más grande del Perú. Son casi 18 o 20 kilómetros que está penetrando el agua marina hacia el continente, y que por momentos, cuando hay crecidas del río, se conecta con la laguna La Niña. No, está casi a 25 kilómetros o 30 kilómetros desde la ciudad de Sechura. Acá podemos ver los límites del estuario, y justamente nosotros, desde el proyecto, lo que queremos es dar otra mirada también desde el diseño, desde una lectura territorial. No solamente lecturas, digamos, particulares o fragmentadas, sino de entender todo el territorio, no solamente por consideraciones ecológicas, sino porque ahí también hay potenciales ecológicos, económicos o turísticos. Hay diversidad de potenciales y también de amenazas que queremos visualizar y sintetizar para las propuestas, ¿no? Acá lo que se puede ver es el límite del área de conservación ambiental del estuario de Virrila, y para los que no están tan conscientes de esta zona, no conocen tanto esta zona, esto es Parachique, que es un puerto de pescadores, una ciudad de pescadores, y Nuevo Parachique, que es una ciudad nueva, ¿no? Que ha crecido hace poco. Y algo importante es la gran diversidad en estos casi 18 kilómetros del estuario, la diversidad del paisaje y de la ecología, desde bosques secos, desiertos y zonas de planicies lodosas y herbazales, ¿no? Halófitos,
y además la gran biodiversidad que se encuentra aquí, ¿no? Justo ahora estaba leyendo unos últimos reportes que se han encontrado casi 4.000 flamencos en el estuario, y también la gran confluencia de animales terrestres, acuáticos, migratorios, y una de las partes importantes, que luego también va a ser como insumo para el recurso creativo, es la riqueza en las planicies lodosas, por ejemplo, ¿no? Del estuario, donde se encuentran muchos microorganismos que son sustento para los cangrejos, para las aves, que a la vez son sustento dentro de la cadena trófica para otros animales mayores como las tortugas, ¿no? Y a su vez que está rodeado por un bosque seco. Pero no solamente es ese ecosistema del estuario per se, estos hábitats, sino también los corredores ecológicos territoriales, por ejemplo, como el bosque seco y el zorro de Sechura, ¿no? Este zorro que además recorre zonas ya interregionales entre el desierto de Morrope y el desierto de Sechura, y además toda la vegetación, como los algarrobos, la prosopis pálida y los reptiles, entre otros insectos, en el estuario, ¿no? A su vez también hay una fauna antrópica que son una predominancia de ganadería caprina por los diversos ganaderos que se encuentran, comuneros, que se encuentran cerca del estuario, ¿no? Y también es importante hacer notar a los que no conocen tanto Parachique, que es justamente, como repito, la ciudad que está en la cabecera, en la bocana del estuario, que es un puerto, es una ciudad con un boom económico altísimo por la pesca artesanal y la maricultura, que incluso ya tiene una nueva ciudad, una ciudad emergente, que es Nuevo Parachique, está al otro lado, y que evidentemente este crecimiento económico tan rápido, digamos, desde 2005 al 2020 se ha podido registrar este crecimiento. Si se hace una proyección de escenarios, se podría ver que esta zona de la Bocana podría estar sufriendo mucha intervención antrópica, ¿no? Entonces, ahí aparece nuestra labor de no solamente aprovechar los potenciales, sino en qué medida podemos mitigar estas amenazas. Y otro plus, otro valor agregado de esta investigación, que nace desde una lógica de investigación, creación, una investigación propuesta, es la idea del análisis territorial, ¿no? ¿Qué podemos recoger desde el entendimiento del estuario de Virrila para poder traer sobre la mesa nuevas miradas, nuevas propuestas, nuevas perspectivas? Algo importante que se está recién reconociendo, digamos, en nivel académico, es el efecto del fenómeno del niño a nivel territorial. Como pueden ver aquí, esta es una foto de antes del 2017 y esta es una foto del 2017, donde el fenómeno del Niño cambió totalmente la hidrología, generando el segundo lago más grande del Perú, ¿no? Después del lago Titicaca, por la unión de la laguna de la Niña con la parte sur de la región, interconectando con la parte de Morrope en la región de Lambayeque. Entonces, esto es también algo importante que se va a tocar en la investigación, y también los corredores ecológicos a nivel territorial, ¿no? Si se están cortando los corredores ecológicos terrestres, porque era importante entender estos corredores que no solamente son regionales, sino más bien son corredores continentales. No me voy a detener a hablar de esto, pero justamente Virrila es un lugar de confluencia de muchas rutas migratorias, desde los flamencos que vienen del sur de Argentina y Chile, los corredores regionales de los zorritos, los corredores también interregionales de las tortugas verdes, los corredores continentales de muchas aves migratorias, donde hemos también hecho una metodología de espacializar, gracias a la investigación de nuestro colaborador Frank Suárez. Bien hemos mapeado las infraestructuras económicas de corrales, piscicultura, y también los potenciales de sales, de salmueras, y otros potenciales, por ejemplo, como las dunas, que van moldeando el territorio por la arenación, también es un punto importante, pero también puede ser muchos recursos de aprovechamiento turístico, ¿no? Que ahora lo vamos a ver, pero solo para hasta ahora se quería mostrar la idea de la investigación como un hecho útil para las propuestas, ¿no? Y justamente algo importante es el niño y las transformaciones tan variantes que tenemos, ¿no? Justo en la tesis maestría que he desarrollado, tengo la tesis de cuán cambiante, cuán extremo puede ser nuestro territorio costero debido al fenómeno del Niño, que no podemos hablar de promedios
sino de constantes cambios. Y justo acá voy a pasar rápido un estudio de teledetección que hemos hecho con fotos satelitales claves, históricos, pero acá es una forma resumida, de cómo ha cambiado y en qué niveles de cambios hay sobre la hidrología, los niveles de agua en el estuario. Por ejemplo, yendo desde los niveles más bajos hasta cuando va creciendo un nivel 4, esta es una categoría que nosotros hemos nombrado nivel 4 de crecimiento de la superficie de los cuerpos de agua, hasta el nivel 6, nivel mayor, donde fue el fenómeno del Niño del 2017, donde, como pueden ver, creció tremendamente en comparación de la línea magenta, e incluso se generaron reservorios, digamos, naturales, ¿no? Y esto también es un insumo que vamos a usar para la propuesta. En general, todos estos hallazgos de investigación lo estamos usando como insumos basado en ciencia para las propuestas territoriales, ¿no? Entonces acá podemos ver las variaciones mínimas y máximas en los últimos 6-7 años que hemos podido hacer esta teledetección satelital. Y justamente esto lo hemos comparado con las precipitaciones diarias en los últimos también 7 años, y justamente estas categorías de niveles de los cuerpos de agua, ¿no? Cuánto va creciendo, y justamente hemos dado un hallazgo importante, es que los fenómenos del Niño de menor magnitud sí tienen un gran impacto en los cuerpos de agua, en aguas abajo. ¿Por qué? Porque no hay tanta diferencia con el fenómeno del Niño, porque evidentemente cuando hay una gran masa de agua se va desembocando hacia el océano. Pero una mínima alteración a la precipitación con un fenómeno del Niño pequeño genera un incremento fuerte del nivel del agua en el estuario y en la laguna La Niña. Entonces, esto también es un hallazgo que nos va a servir como potencial, porque hemos roto, digamos, con una intuición de que había una relación proporcional a las precipitaciones, ¿no? Cuando no lo hay, más bien hay que tener cuidado, porque los niños pequeños sí generan una gran transformación en la hidrología, ¿no? En la hidrografía, aguas abajo, en el estuario, ¿no? Y además puede generar perturbación, porque como sabemos, si se cambia el balance químico de agua dulce a agua salada, eso también puede generar problemas para la fauna, ¿no? Y el ecosistema en el estuario. Entonces, este es un hallazgo importante para el cuerpo de conocimientos del estuario. Bueno, luego seguramente vamos a hacer un paper, algo para explicar mucho mejor la metodología y los hallazgos. Entonces, esto ya como muestreo nos ha servido para ver justamente estas líneas son cada año, de estos 7 años que hemos mapeado con teledetección, de las crecidas de la hidrología, ¿no? Los cuerpos de agua. Esto es solamente un muestreo para ver estos niveles de subida y de bajada durante estos 7 años. Nos puede servir como proxy, como referencia. Y hemos hecho esta metodología de saber las temporalidades en este periodo de tiempo, de cada cuánto tiempo aproximadamente está un nivel del mar para saber dónde actuar, ¿no? A ver los límites, a qué nivel llega una vez cada 2 años mínimo, una vez cada 2 años máximo, o una vez cada año, o el promedio, o una vez cada 10 años, como fue el fenómeno del Niño que llegó a esta altura, ¿no? Teniendo más o menos un margen entre lo mínimo y lo máximo de más o menos 500 metros, ¿no? Y esto, ahora lo vamos a detallar un poco más, nos ha dado muchas hipótesis de proyecto, que repito, esto es el tenor de esta presentación es hacer hipótesis para luego sentarnos sobre la mesa y poder ver juntamente con los diferentes actores, diferentes aliados, qué se podría hacer, ¿no? Pensar en grande para diversos objetivos, ¿no? Esta es la idea del proyecto Virrelá, encaminarnos mediante las propuestas de diseño, de infraestructura, de arquitectura, de paisaje y de planeamiento territorial, hacia dónde se podría consensuar algunos proyectos. Esta es justamente la idea, y algunos puntos que se han recogido sobre estos 2 objetivos que se tienen en el proyecto Virrelá es la primera línea de turismo ecológico y la línea de economía rural. Justamente conectando con lo de la economía rural, estos hallazgos son muy importantes, de las crecidas mínimas, también en temporalidades, las crecidas máximas, son importantes porque, por ejemplo, hemos aprendido que se forman muchos reservorios en el territorio circundante al estuario.
muchos reservorios naturales que se concentran en estos arroyos, ¿no? Por la topografía ya dada. Como pueden ver, por ejemplo, en el diciembre de 2016, se tienen estos puntos que, para el fenómeno del Niño, luego se aparecieron estos reservorios naturales, y que han durado, por lo que tenemos registro, porque algunas fotos por la nubosidad de la selección no se ha podido ver, pero no tenemos la foto final, esto ha podido durar hasta 1 año, ¿no? Y son reservorios grandes, son algunos que tienen 1 kilómetro de ancho, ¿no? Y profundidades muy grandes. Entonces, esto es un insumo, es una idea base de cómo más bien se podría aprovechar estas crecidas que parecen que no es mucha agua, pero sí podría ayudar a generar economías rurales como forestación, agricultura, sobre todo porque recordemos que estamos en un desierto, ¿no? Y lo que falta es precipitación, y más bien esto es un regalo, digamos, un milagro de tener estos reservorios, y esta agua en este desierto es un oro azul. Y justamente entendiendo el análisis de las cuencas, la cuenca oficial que supuestamente era por el ANA, que tenía el ANA de la cuenca del río Piura, por el fenómeno del Niño, que es esta forma verde, esta es la ciudad de Piura, acá está el estuario, por esta forma verde, es supuestamente la cuenca oficial, pero lo que hemos encontrado es que esto ha cambiado debido a la sedimentación que ha hecho el fenómeno del Niño en 2017, y se tiene una nueva cuenca donde ya está conectado con el estuario. Y justamente esto nos ayuda a ver qué otras cuencas que ahora están conectadas con el estuario, como la cuenca que ahora está el distrito de Olmos, esta zona es un río seco, más bien se podrían ser aprovechados, ahora vamos a ver por cómo, y se han sacado los volúmenes que se podrían recolectar en estas microcuencas, o estas áreas de captación, porque lo importante es ver cómo el territorio se podría aprovechar más bien como una máquina, como una infraestructura sostenible para generar disponibilidad de agua, ¿no? De forma sostenible, sin generar ninguna perturbación ecológica o a los seres humanos, porque, bueno, también entendemos que ya aquí no hay uso no hay una junta de usuarios, porque esto es considerado un área desértica. Entonces no hay un reclamo, digamos, por cuotas de agua. Entonces, entendiendo el territorio, justamente este análisis de escorrentías, lo que nos hace ver es que la topografía del estuario de Birrilá es una topografía que, bueno, son de términos geológicos, son de depósitos marinos, ¿no? Que ha ido elevándose sobre el mar, porque todo esto era un fondo marino hace cientos de miles de años, ¿no? Y justamente toda esta zona, todo lo que es rojo es a partir de cota 9 sobre el nivel del mar, ¿no? Y todo lo debajo es hasta 0, evidentemente. Y esta zona es un lugar que gracias a la cota se podría aprovechar por su cota baja para generar proyectos de irrigación mucho más rápidos y aprovechando las crecidas del fenómeno del Niño. Justamente lo que nosotros estábamos viendo es estas pequeñas quebradas, estas pequeñas cañadas que se van generando y que se tienen fenómenos del Niño no cada 10 años, sino que hay que recordar que el fenómeno del Niño es parte del ADN de nuestra costa, ¿no? Hay fenómenos del Niño pequeños, fenómenos del Niño medianos y fenómenos del Niño grande, que son los que realmente se mediatizan, están en los medios de comunicación, los que son más visibles, pero también hay otros fenómenos del Niño que se podrían aprovechar, que son casi diarios, o en su caso contrario son el fenómeno de la Niña, que lo que sí genera es más bien una ausencia de precipitación. Entonces, entender estas escorrentías nos podría ayudar para saber dónde se podrían generar reservorios que aprovechen en las épocas, en los meses de lluvia, que casi es una vez cada 2 años, o una vez cada año, podría usarse estos reservorios pequeños, pero que a la escala de un desarrollo rural podrían ser de gran significación, ¿no? Podrían generar una estación, que eso además ayuda a la ganadería o piscicultura, o para generar varias hectáreas, o varias decenas o cientos de hectáreas de agricultura, que si bien a escala de agroexportación, una escala regional o nacional, no es mucho, sí genera un valor agregado a los comuneros que viven, a los comuneros de la comunidad de San Marcos de Sechura, ¿no? Y a los pobladores en general de la provincia de Sechura. Entonces, es un punto importante que se podría canalizar, se podría aprovechar, y que es digamos, un regalo de la naturaleza.
Y a su vez también se ha estudiado la topografía. Estos son curvas hasta 4 metros sobre el nivel del mar, porque justamente esta parte es una hondonada, en general con las otras, el collar de topografía mayor. Y con los flujos ya más específicos de las escorrentías, lo que se ha visto es que con un pectoragado de 1 o 2 metros por, digamos, 1 kilómetro o por momentos 500 metros, esto se podría conectar. ¿No? Esto, por ejemplo, las crecidas que se puedan colectar en la parte más media de la Laguna de la Niña, con estas crecidas, con esos pequeños reservorios, que pueden ser reservorios movibles también, o sea, no tienen que ser reservorios fijos, se podrían conectar para generar un corredor verde que verdifique, que incremente la biomasa del desierto para mejorar la actividad forestal, por ejemplo, los frutos del árbol del algarrobo o el pastoreo, ¿no? La ganadería, generar piscicultura o ser reservorios para agricultura de campaña chica, por lo menos, ¿no? Y además esto puede servir como infraestructura recreativa turística natural, unos espacios de agua dulce que sobre todo van a ayudar mucho más y van a ser más disponibles en las épocas de verano, donde más se necesitan estas lagunas artificiales. Se podrían recolectar en estos reservorios, que a su vez podrían ayudar a que no se generen disturbios naturales por las crecidas del fenómeno del Niño en esta zona del estuario, ¿no? Porque como comenté, el fenómeno del Niño también puede generar disturbios ecológicos por el desbalance de la composición del agua dulce y salada que puede haber en estas zonas. Y esta es una imagen objetivo justamente de mi tesis de maestría que había hablado, marcado en forma general en la región de Piura, pero que se podría aplicar también en la parte baja de Sechura. Entonces, como se puede ver como imagen objetivo aquí, pueden ser tanto para fines turísticos, pero también para fines productivos, ¿no? Y esto gatillar las actividades de fortalecimiento de la ganadería, fortalecimiento de la agricultura y otras economías rurales también que se están pensando en estos lugares es en la mejora o el fortalecimiento de la extracción de sal, ¿no? Que ya son actividades que se están dando, pero de forma todavía no tan consolidada. Y por otro lado tenemos el eje del turismo ecológico. Y nos hemos llamado a una parte importante, además de todo el paquete de actividades o programas que siempre se dan en el turismo ecológico, digamos, hemos tratado de añadir 2 elementos innovadores que le llamamos la infraestructura artística y científica. Es un poco sugerente esta infraestructura, pero nos hemos basado, por ejemplo, en estas grandes esculturas que hablan de la geología o puramente artísticas, o en cierta medida con fines de explicación biológica, instalaciones de arte también, que puedan generar una gran atracción a diversos públicos, no solamente a conservacionistas, a biólogos, sino a públicos aficionados al arte, públicos aficionados al turismo de aventura, o a turismo más pasivo, digamos, de contemplación del paisaje, con festivales, y a su vez también, por ejemplo, esta escultura en el aeropuerto de Tampa, que nos hace ver cuando hay un cambio de escala, se puede apreciar esa riqueza que ha dado la biología, ¿no? Que podemos aprender la biología y que justamente los biólogos tienen ese gran apasionamiento, porque pueden entender esos detalles que hacen esa riqueza importante, ¿no? del mundo animal. Y esto nos da un pequeño germen de proyecto de que podría ser más bien todos estos de esculturas que hablen del mundo científico, podrían ser un factor didáctico, ¿no? Acá como una forma anecdótica que los peruanos conocen bien, estas esculturas, por ejemplo, que hablan sobre los huacos eróticos de la cultura moche, que se volvieron, si bien pueden parecer muy kitsch, se volvieron un lugar de atracción sumamente rápido, de una forma también relativamente barata. De hecho, hemos preguntado cuánto están este tipo de construcciones. Han generado una gran atracción, ¿no? Pero nos preguntábamos más bien, justo ahí teniendo a Magali Aldave, que es directora de los Pantanos de Villa, y esta instalación que se hizo en Pantanos de Villa, ¿qué pasaba si jugábamos con estos cambios de escala para tener una infraestructura llamativa, pero a la vez no solamente kitsch, sino a la vez científica, y que hable también del paisaje en términos ecológicos, y si se podría explicar esa riqueza de las dinámicas ecológicas, por ejemplo, de tener animales de diversa escala, como un zarapito, un playerito, o una parihuana que es casi 5 veces más, o 6 veces más que un zarapito,
explicar por qué están aquí estos animales, ¿no? Porque justo como hablé al inicio, por esta gran riqueza que se dan estos lodos, todos estos bichos, estos microorganismos, que son la fuente de alimentación para estas grandes bandadas de animales que vienen de miles de kilómetros de lejanía, ¿no? Y justamente aquí, apoyados con una imagen nuestra generada por inteligencia artificial, hemos estado visualizando, digamos, de una forma utópica pero real, cómo podríamos hacer estas esculturas que hablen justamente de que nos permitan ver con lupa, pero en escala real, todas estas interacciones, ¿no? Exaltar y que el humano también sea parte, digamos, no principal, sino el humano en segundo plano, en parte minoritaria, para que hacernos sentir esta idea de que la naturaleza en realidad es más grande que nosotros. No es una forma un poquito más artística, pero también científica de poder explicar muchos elementos en escala grande, como si estuviéramos en una lupa. Entonces, esta propuesta que tenemos en suma es una propuesta de esculturas gigantes, de lo que llamamos el Parque de las Aves Gigantes, donde se puede explicar, gracias a este incremento de escala, muchos elementos de la ecología. Incluso ya en escala real se podrían mostrar estos bichos, digamos, en la planicie lodosa, y sería, digamos, un parque temático para hablar justamente de uno de los humedales con mayor riqueza biológica, que más se podría explicar sobre esto, ¿no? Y justamente tenemos una idea de una de las instalaciones más fuertes, o más importantes, es la plaza de la planicie lodosa, donde se pueden ver esta multiplicidad de escalas, donde el humano es uno de los animales con menor escala, donde se podrían ver estos microorganismos, ¿no? Podríamos jugar con la escala también para hacer o visualizar el territorio, o incluso ser mucho más lúdicos, tomando algunas ligerezas, digamos, icónicas, para hablar, por ejemplo, de los animales, como las tortugas, y hacer espacios expositivos, espacios de estancias, sobre algunos de los animales más icónicos de este ecosistema, ¿no? Entonces, en general esta infraestructura paisajista, perdón, artística, científica, es para generar un elemento detonador que nosotros creemos que los 400.000 turistas que van al año a Piura, actualmente una mínimo porcentaje de base chura, todos se van más bien al norte de Piura, a Máncora, órganos, pero este gran flujo de turistas más bien puede aprovechar puede aprovecharse para ser atraído a este nuevo recurso turístico, ¿no? Este patrimonio turístico, de ensalzar la riqueza biológica y científica que podría haber, y artística también, mediante esta infraestructura artística científica. Luego tenemos una propuesta de infraestructura paisajista y recreativa, justamente con esta manipulación de la hidrología, que habíamos hablado al inicio, con fines más funcionales, digamos, más productivos, más de economías rurales, se podrían generar paisajes artificiales, aunque podríamos hablar que la naturaleza también genera paisajes artificiales, porque esto es un paisaje temporal. Por ejemplo, en Les Swans Maranhenses en Brasil, Les Swans, perdón, Maranhenses en Brasil, donde por momentos las crecidas de una corriente, un fenómeno hidrológico también generan estas dunas inundadas, ¿no? Y es algo que también tenemos cuando pasa un fenómeno del Niño, es algo ocasional, pero que también nosotros podríamos producir por estas dunas que hemos mapeado en el territorio, y que podrían estos ecosistemas mediante justamente estos canales que estamos proponiendo, ¿no? Estos reservorios podrían generar y además ser más bien una fuente de evitar riesgos de disturbios ambientales. O sea, pueden ser infraestructuras de paisaje, pero también infraestructuras de mitigación de riesgo ecológico, ¿no? De disturbios ecológicos. Entonces, esto justo es una foto satelital de una de las partes de la Laguna de la Niña, donde se forman estas zonas también. Incluso hay algunos médanos más grandes todavía, o aprovechar las infraestructuras de paisaje del salar, o hacer ya arquitectura, digamos, como a modo de instalación, y además la protección del viento y mejor clima, bienestar térmico, poder aprovechar esto como espacios expositivos, espacios recreativos, más confinados, espacios expositivos, por ejemplo, de las raíces tan grandes de los algarrobos, son plantas freatófilas. Y, bueno, finalmente, otras actividades que evidentemente ya vienen en el paquete, son, bueno, las piscinas. Puede haber piscinas en la orilla del estuario, entendiendo justamente cuáles son estos movimientos de las mareas. Se podrían hacer piscinas en lugares que no generen ninguna perturbación ecológica,
piscinas saladas mediante la excavación. Hay muchos lugares donde se han excavado en el estuario y se han generado piscinas naturales, saladas, oasis verdes mediante esas manipulaciones territoriales de la hidrología, esos corredores que se habían hablado. Bueno, acuarios de pequeña escala, museos, miradores, restaurantes, alojamientos de bajo impacto, bueno, aprovechamientos también del canopy, incluso instalaciones flotantes, como algunas piscinas flotantes donde no haya ningún tipo de perturbación ecológica, lugares para ferias como la gastronomía, que es además, para Chica es uno de los lugares donde se exporta el 95% de las conchas de abanico del Perú, y donde no solamente para Lima, sino para el Perú, sino para el resto del país, es la mayor exportadora, y además toda la riqueza gastronómica de la región Piura y de Sechura específicamente. Bueno, ferias artesanales, para áreas de camping, áreas de kayak, rutas en bicicleta, nadas con tortugas, ¿no? Avistamientos de aves, todos los paquetes de actividades que conocemos en los turismos, digamos, más ecológicos, ¿no? Cuatrimotos o trekking, sandboarding, ¿no? Turismo de sal. Entonces, un momentito, por favor, creo que hubo un problema con... Y finalmente, nosotros en el proyecto Virreal no queremos definir qué cosa exactamente debería ir y dónde. Esto todavía merece un estudio biológico de mucho mayor envergadura. Nosotros nos hemos basado, no quiero entrar en detalle, en lo que nuestro colaborador Frank Suárez, que es un experto en la historia de Virreal, ha generado data, pero evidentemente eso se necesita mucho más estudios para diversos animales y actualizaciones, ¿no? Como por ejemplo lo que está pasando con los flamencos ahora, estos nuevos estudios. Entonces no queremos definir zonas porque aún faltan todavía estudios, pero sí es una forma, digamos, paulatina o preliminar de poder soltar insumos, sin necesariamente decir la receta, pero sí soltar insumos para poder conversar y dialogar cuáles son los diversos caminos de propuestas que podríamos tener y que el diseño, el planeamiento integral pueda permitir sintetizar y armonizar y orquestar y aprovechar todos los potenciales que el territorio, la ecología y el potencial humano nos puede permitir. Entonces, una de las propuestas preliminares, por ejemplo, era aprovechar estos nuevos canales que se ha hecho este estudio topográfico sobre todo en los meses de verano, donde hay más crecimiento de la laguna, para poder tener estos canales, estos reservorios, que pueden servir al menos para la mitad del año, por lo menos, para hacer campañas chicas de agricultura, para forestar, para elevar el nivel del agua subterránea y así que las raíces de estos árboles fratófilos puedan crecer más, la ganadería tener mucho mayor engorde, piscicultura, corredores verdes para que la gente pueda venir a bañarse como si fuera un gran parque metropolitano, evidentemente muy separado ya de la zona más vulnerable del estuario, y lugares de recorrido bien puntuales, con algunos programas, con equipamientos turísticos como los museos, las ferias, que pueden más bien visibilizar y activar todo el estuario que, digamos, ahora no tiene una activación propia, ¿no? O sea, creemos nosotros que esta activación va a visibilizar muchísimo más al estuario, va a generar mucha mayor conciencia, mayores defensores, y además va a haber un ecosistema de activistas y de, digamos, empresarios locales, turísticos, y también de economías rurales que van a proteger esto. Entonces, esto, digamos, es una rebobinadora, un gatillador de muchas actividades para el beneficio de muchos actores locales, comuneros, empresarios, agricultores, que puedan también beneficiarse de esto. No solamente una conservación pura, sino una ganancia tanto para la conservación ecológica, pero también para la población local, ¿no? Bueno, y finalmente vuelvo a decir la idea de que esto es un evento para reunirnos y justamente ver el proyecto como un potencial de una plataforma de coalición política para apuntar hacia un futuro, ¿no? Hacia propuestas específicas que siempre se pueden amoldar. Entonces, muchas gracias, esto es todo. Muchas gracias, Gustavo, por la presentación y por mostrarnos esta visión de planeamiento de una propuesta que justamente busca hacer una cohesión entre la parte ecológica y política y el desarrollo del espacio.
Bien, seguidamente vamos a dar inicio a nuestra primera ronda de preguntas para cada uno de nuestros invitados que nos acompañan el día de hoy. Y la pregunta que tenemos para cada uno de ustedes, al cual voy a invitar personalmente en el orden que mantengo en lista, es la siguiente. ¿Qué percepciones recogemos del proyecto y cómo podemos contribuir desde nuestras organizaciones? Para ello voy a invitar en primera instancia al director José Álvarez para que nos pueda dar su contribución. Adelante, José. Gracias, Carla. Es un gusto saludarles. Antes no pude saludar porque no tenía la cámara activada. Me dicen que es como 4 o 5 minutos, ¿no? De la primera ronda. Bueno, agradezco a la Pontificia por invitarme a este evento y estoy extasiado porque yo tuve la oportunidad de visitar Virrilá justo en el momento en que había sido reconocida como sitio Ramsar internacional. Estuvimos allá con el ministro, con el señor alcalde, todo el grupo de personas que están apoyando, los voluntarios, los pescadores, las artesanas, etc. Y ver este proyecto me hace ver que como biólogo ya tenemos competencia. Gustavo, pensábamos que había mucha competencia entre biólogos y empiezan los arquitectos a sacarnos de nuestro esquema. Bienvenido al club y a la tarea. Efectivamente, desde la arquitectura y probablemente desde otras disciplinas se pueden hacer maravillas para poner en valor una maravilla natural que es el estuario de Virrilá. Efectivamente, lo que has dicho al final es cierto. Si hacemos una inversión inteligente que ponga en valor, que mejore las condiciones, porque efectivamente el fenómeno del niño y todos los niños que has mencionado, niño costero, etcétera, que podrían mejorar, por ejemplo, el tema hídrico, el estrés hídrico, ahí sabemos que es atroz en el desierto. Yo he visto esas pobres cabritas flacas rebuscando entre los algarrobos ahí que sobreviven después de un niño. Con un manejo inteligente del recurso hídrico, un estrés tan grande y con la abundancia que hay en esos años, efectivamente se podrían hacer maravillas. Lo que quisiera comentar es que no se pierda de vista que el área es un sitio Ramsar internacional, que ahí efectivamente, lo dijo al principio Oswald, ¿no? De Cornell, ahí hibernan y pasan de pasadita también, porque es un estuario donde paran probablemente cientos de miles de aves al año migratorias, sobre todo playeras, y también hay residentes, por supuesto, y que los valores estos tienen que ser la primera prioridad. Entonces, cualquier tipo de intervención tiene que tener en consideración que el objetivo de conservación debe estar, no es el único, por supuesto, y si la gente se beneficia y la gente encuentra un espacio ahí interesante, no solo para el ocio, sino para la educación, para el desarrollo, porque lo que estabas comentando de esos reservorios a mí me parece muy buena idea, porque el desperdicio de la escasísima agua que cae en la costa del Perú, cuando no hay capacidad de retención, esa retención podría ayudar a reforestar muchísimas más áreas, efectivamente, a la supervivencia de los algarrobos que consiguen arraigar cuando hay un fenómeno, el niño después fallecen, no sé si por herbivorismo o por estrés hídrico. Me parece todo muy buena idea. Como mencionaste, la zona es un ACA, Área de Conservación Ambiental, que aunque es una figura débil, desde el Ministerio y otras organizaciones, estamos viendo cómo se puede fortalecer eso. Estamos apoyando a la Municipalidad de Cerechura. El alcalde era un líder nato, lamentablemente no hay reelección, sería uno de los pocos alcaldes al que yo diría ese deben volver. Esperemos que la nueva autoridad electa siga la misma ruta. Hay que trabajar mucho con los grupos locales de pescadores, de artesanas. Hay un consorcio ahí, no recuerdo ahora el nombre, que lidera todo el tema del comité de gestión del ACA. Nosotros estamos apoyando técnicamente, etcétera, y desde ahí podríamos apoyar con todo nuestro gusto, porque justamente Virrilá es uno de los 3,5, voy a explicar por qué 3,5,
sitios Ramsar fuera de áreas protegidas de los 14 que tenemos en Perú. Es la más recientemente creada Ramsar, sitio de humedal de importancia internacional. Los demás están dentro del Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Son áreas protegidas, entonces están a cargo del SENAR. Los que están fuera, que son San Pedro de Vice, Virrilá, Virrilá, San Pedro de Vice, el Lucre Huacarpay, y el otro, que es la mitad, como dije, es la mitad del lago Titicaca, que es sitio Ramsar que está fuera de la reserva, ¿no? Entonces está bajo nuestro mandato. Nosotros podríamos apoyar técnicamente, seguiremos acompañando a la municipalidad, etcétera, y quiero acabar, porque no quiero sobrepasar de mi tiempo, que hay que buscar inversión privada. Un proyecto tan ambicioso y visionario como esto, sabemos que el Estado es incapaz. Peor una municipalidad como Sechura, con muchas limitaciones económicas, y sabemos además las limitaciones que tiene el recurso público, la gestión pública. Inversionistas privados con un buen plan, consensuado con todos los actores, con buena asesoría de los expertos en todos los campos, desde la arquitectura, por supuesto, la biología, la ecología, etcétera, pueden hacer maravillas y poner en valor para beneficio de todos, y especialmente de la biodiversidad, porque eso, repito, que debe ser preeminente ahí, puede hacer maravillas ahí. Así que gracias por esa gran presentación, Gustavo. Muchas gracias, José, por el aporte. Y bueno, seguidamente vamos a dar pase a la señorita Magali Aldave. Por favor, adelante. ¿Qué tal, Carla Calderón, Gustavo Díaz? Muy buenas noches. Estuve tan concentrada en la respuesta de José Álvarez que mucho voy a agradecer que me puedas volver a plantear la pregunta. Sí, claro. ¿Qué percepciones recogemos del proyecto y cómo podemos contribuir desde nuestras organizaciones? Ya, genial. Primero agradecer por la invitación. Nosotros desde la Municipalidad de Lima tenemos una experiencia bastante interesante con respecto también a la gestión de este sitio Ramsar y de este humedal costero. Y algo que destaco mucho de este proyecto justamente es esta mirada de la calidad de los datos para poder proyectar la planificación del territorio, ¿no? Un territorio bastante rico, que tiene bastante diversidad y que esta diversidad como bienes comunes le da muchas oportunidades a la ciudadanía. Entiendo que la alcaldesa electa, me parece que está invitada, no sé si logró entrar, pero es importante que estos tipos de espacios justamente ayuden para que nuestras autoridades puedan tomar conocimiento de la importancia y del beneficio que tiene, que nos conlleva tener en el territorio ecosistemas naturales, ¿no? Como este estuario. Y algo muy importante que también destaco de este proyecto es justamente esta modelación ecológica que haces a partir del fenómeno del Niño. Y esto es clave porque justamente en las ciudades donde el desarrollo urbano avanza sin planificación, no se toma en cuenta estos fenómenos y finalmente terminan afectando a la ciudadanía cuando vienen los eventos extremos. Entonces, creo que esta mirada y esta proyección es sumamente importante para poder determinar las actividades que muy bien las has planteado. También, por otro lado, si bien es importante poder reconocer los atributos que tiene el ecosistema y todas estas variaciones temporales que presenta, también es importante lo que has señalado con respecto a la mirada ciudadana, ¿no? El poder contemplar e incluir los distintos grupos sociales con los que se está trabajando. En nuestra experiencia, los niños tienen una mirada bastante práctica en la que nos pueden decir desde su sentir cómo para ellos es importante también que la ciudad sea planificada. Entonces, el haberlos ya incluidos en la planificación del proyecto me parece bastante importante y sobre todo a los diversos actores locales que son los que se van a beneficiar económicamente en esta mirada de la economía rural.
donde hay muchas oportunidades. Lamentablemente, en el Perú tenemos muchas ideas de desarrollos económicos que funcionan en algunos lados y queremos imponerlos en otros lados, que no necesariamente se van a adecuar porque culturalmente no necesariamente están desarrollados o no es parte de su cultura, por más exitoso económicamente que fuese, ¿no? Entonces esa mirada de cómo ya la persona o el ciudadano está desarrollando una actividad económica y cómo la hace parte suya, es importante considerarla para poder potenciarla, ¿no? Y aprovecharla justamente con esta estacionalidad que nos da el clima y que nos da los recursos que tenemos tan diversos. Otro punto importante que creo que conlleva el proyecto es estas actividades del turismo ecológico y cómo a partir de estas infraestructuras turísticas podemos desarrollar el arte. Esto es sumamente importante, el cambiar la posición del ponernos en la piel de las aves o de las especies que están frecuentemente amenazadas o son más débiles. Justamente es una de las ideas que nosotros también tenemos, y como bien lo dice José, desde el Estado o desde la parte de las municipalidades no contamos con presupuestos. Podemos tener muchas ideas, pero lamentablemente el presupuesto es una de nuestras mayores debilidades, ¿no? Y también ese es el otro reto, ¿cómo hacemos que estos ecosistemas sean autosostenibles económicamente? Y acá tenemos muchas miradas, porque el turismo suele ser bastante ingrato a veces, porque si es que no somos dinámicos, hacemos que el público ya no quiera venir, porque va una vez, ve lo mismo, y la pregunta siempre es, ¿y qué más voy a ver? ¿O cuál es lo novedoso? ¿Y qué más hay? Y ahí justamente el tener un ecosistema tan diverso, un estuario que tú tienes dunas, que tienes desiertos, bosques secos, planicies de lodos, le da demasiadas oportunidades ya de por sí a toda la ciudad como tal, ¿no? Perfecta la propuesta de poner en alto relieve a la ciencia, a la data que se han tomado en un arte mayor. Nosotros también creemos que eso funcionaría perfectamente. Por ejemplo, en Pantanos de Villa tenemos la zona de playa, y es increíble porque solamente se tiene un éxito del 23% de la reproducción de aves. Y esto se da porque a causa de los mismos vecinos que pasan con caballos, con sus mascotas, con las cuatrimotos, y nosotros por más letreros que hemos puesto, ninguno funciona, ¿no? Entonces, a veces uno dice, pero no hay un letrero que te diga prohibido pasar. Cuando colocamos un huevo gigante, la gente empezó a preguntarse, ¿por qué está ese huevo ahí? Y decíamos, no, lo que pasa es que las aves anidan en la arena, ¿no? Y empezaban, vecinos que viven 20, 30, 40 años, no saben que algunas aves anidan en la arena, ¿no? Y pasan con el perro, lo dejan al perro suelto y el perro se mete a la laguna a jugar con las aves, ¿no? Entonces sí es importante empezar a cambiar los papeles y empezarnos a poner en la piel de ellos de una manera drástica, llamativa, y poder empezar a reconocer este regalo de la naturaleza que tú muy bien lo has mencionado, porque es importante tener una sana convivencia con el ecosistema, pero para poder llegar a ello, esta data científica que se tiene que ser fácilmente facilitada, digerida, para que el ciudadano pueda tomar esa decisión correcta de hacer suyo el territorio y sentirse orgulloso de ese espacio territorial que ellos tienen, ¿no? Y finalmente creo que es importante la voluntad política en todos los niveles del Estado, ¿no? Y aquí la sinergia de instituciones, en este caso la católica, que hace muy bien desde su papel de la academia el poder impulsar estos tipos de investigaciones para poder llegar justamente a los tomadores de decisiones, que en este caso son los alcaldes, los gobiernos locales, provinciales e incluso el ministerio, es importante. Se necesita la orientación de los lineamientos, y en este caso Ramsar nos facilita muchas herramientas para no solamente hacer un manejo del territorio, sino también un manejo de trabajar con la ciudadanía. A mí me encanta el plan SECOT, porque tú tienes varios modelos de cómo trabajar, por ejemplo, la articulación con la ciudadanía, pero el plan SECOT lo que hace es recoger un modelo de todos los países, de cómo ha funcionado y cómo podríamos articular la educación, la comunicación, la concienciación y la participación, y ya adecuarlo a la parte territorial, sobre todo cuando tienes una diversidad de actores grandes como lo que está mostrando Virrila. La voluntad política es clave,
pero un tomador de decisiones político necesita información clara y relevante para poder tomar decisiones acertadas. Y dentro de ellas, el poder tomar en serio lo que es la ciencia, lo que es la planificación territorial y la parte económica, tomando en consideración a la ciudadanía. El poder mirar a la ciudadanía como un beneficiario del territorio y mirar al territorio en su conjunto, en todas sus dimensiones, considero que es importante y que es clave. Felicitaciones por este proyecto. Ojalá pudieras hacer algo similar en Pantanos y en todos los humedales que aún nos faltan, poder trabajarlos, el IMI que no están protegidos, y que es importante, y destaca una vez más la labor de la academia en conjunto con el gobierno para poder justamente tener estos tipos de proyectos que nos ayuden a tener una mirada más clara y sobre todo planificada de cómo conllevar la ciudad. Gracias. Muchas gracias, Maura, por la participación. Así excelente el aporte. Y vamos ahora a dar paso a nuestro invitado también, que viene en representación del Viceministerio de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales, Javier Orcosupa. Adelante, Javier. Muchísimas gracias. Quiero agradecerle a la Universidad Católica por esta brillante reflexión en torno a la fuerza de la naturaleza y a lo que podemos hacer nosotros desde la gestión en los diferentes niveles de gobierno, llámese gestión nacional, regional o local. En mi condición de director del proyecto y por atento encargo de nuestra viceministra, me gustaría compartir 4 reflexiones en torno a este gran proyecto que se ha presentado a través del Centro de Investigación de la Católica para Piura. El primero es en relación a la importancia de generar datos basados en ciencia y evidencia. Es decir, cuando tengo datos potentes y tomados en campo, validados, pues puedo tomar decisiones informadas. El segundo gran concepto que se ha mencionado en este proyecto es las soluciones basadas en naturaleza. Es decir, de qué manera utilizamos la fuerza de la naturaleza como aliado para que el proyecto pueda entrar en esa línea de las fuerzas naturales, como es lo que cíclicamente ocurre, el fenómeno del Niño. Este proceso o esta corriente de soluciones basadas en naturaleza permite al ser humano interactuar de una manera mucho más, diríamos, si me permiten el término, inteligente, proactiva y sinérgica, de manera tal que los costos del proyecto también son mucho más razonables y permiten asimilar a las culturas locales y también a una gestión local eficiente. El tercer elemento que me permitiría compartir es cómo es que la ciencia, en este caso las ciencias biológicas, la arquitectura, promueve la felicidad a través del arte, y este arte nos permite tener el equilibrio de el relacionamiento del ser humano como componente biótico con los componentes que están en torno a estas bellezas naturales como la laguna, y utilizar a la naturaleza de una manera sostenible. Sostenibilidad que también lo estamos promoviendo a través de un proyecto acá en Lima Norte, en alianza con los gobiernos locales, como la Franja Verde, un proyecto que intenta recuperar la fuerza de la naturaleza como atrapanieblas, como el reuso de las aguas residuales para incrementar franjas verdes, incrementar sumideros de gases de efecto invernadero y también aportar más oxígeno a una ciudad que sí lo requiere, porque entendemos como ecosistemas urbanos son grandes sumideros de energía y también son emisores de residuos en los diferentes niveles, sólidos, líquidos y gaseosos. Felicitarlos por el proyecto y pues adelante con esta ronda. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier, por tu contribución.
Ha sido un gusto contar con tus aportes. Y bueno, seguidamente vamos a invitar también a Frank Suárez, especialista del CERNAM, para que nos pueda contribuir desde su enfoque desde el CERNAM. Adelante, Frank. Hola, ¿qué tal? Gustavo, Carlita, Osbel y José, fue un gusto escucharlo también hoy. Gracias por la invitación. Bueno, cuando estabas hablando, Gustavo, se me venía a la mente a septiembre de 2011, no fue la primera vez que fui a la historia de Virrilá, justo a observar aves playeras, las que comentaba Osbel, y todo el esfuerzo que hacen por la sobrevivencia y sobre todo hacer las largas migraciones, que para mí es algo sorprendente como una especie tan pequeñita, que algunas que miden menos de 20 centímetros, pueden hacer toda esta aventura de la naturaleza para poder sobrevivir y encontrar espacios buenos, alimento considerable para poder recargarse de energías y seguir en esa ruta. Y un poco lo que buscas es cómo vincular esas actividades productivas para el cuidado de los hábitats para las aves playeras. Entonces, y justo esos recorridos se venían a la mente y cómo, cómo tener esa mirada, no solo una mirada de conservar, sino de cómo ver la actividad productiva y cómo las venían mapeando desde una mirada ya espacial, ¿no? Y con mucho tino científico, sobre todo. Es impresionante cómo con modelamientos puedes ver por dónde se pueden ir almacenando reservorios de agua que pueden servir para muchas cosas, ¿no? Para las plantas del bosque seco, quizás para forraje y alimento para ganado local que ya existe ahí, para generar, no sé, flores y puedan generar un poco de apicultura y con eso generar algunos productos derivados de ellos y poder venderlos y que las pobladoras locales puedan generar unos ingresos económicos o con la misma población local y ese fortalecimiento de capacidades que tienen. O sea, es tratar de innovar a partir de la biodiversidad y buscar un mercado súper importante. Hay un texto que menciona por qué se mantienen las ciudades específicamente en el norte del Perú, y hay dos cosas. Una son las fiestas son ancestrales, para empezar. Hay muchas fiestas que son tradicionales, acá por lo menos en Piura, en Sechura, están los carnavales, están las festividades de los santos, y la otra actividad que une mucho es el agua, y el agua está muy vinculado a los eventos del niño, está muy vinculado a, mira, está lloviendo, ya tengo dotación para mis cultivos, tengo forraje que va a crecer para mis animales, y un poco así se han ido movilizando un poco los pobladores específicamente del desierto, y aprovechar algo que ya viene históricamente y tratar de dar ese impulso en innovación basado en potenciar lo que ya existe, y sobre todo generar esa identidad que se brinda en este lugar es vital, ¿no? Y como eje central la educación, esa educación donde hay que hacer bastante punche y enfoque para que nadie conserva lo que no conoce. Entonces, esa forma de difundir y que la gente conozca para conservar y tal, y a partir de ahí aprovechar sosteniblemente algo es importante. Y coincido mucho con don José Álvarez, que recordemos que es un sitio Ramsar. Y lo bueno que como sitio Ramsar, desde la entidad que se viene ya impulsando cosas, es que se formó un comité de gestión. Ahorita voy a hablar como Cernán. Nosotros formamos parte del comité de gestión y cuenten con nosotros para todo el soporte técnico, para el soporte de acompañamiento, de desencadenamiento, como tú dices, ese desentonante o ese gatillo que se necesita para seguir impulsando cosas basadas ahí. Carlita ha tenido el gusto de facilitar el plan de gestión participativa, que es como la Biblia que se tiene con un horizonte de tiempo para los próximos 7 años, y ahí ya hay cosas ya plasmadas que se pueden ir quizás sintonizando, ¿no? Con lo mismo que estás proponiendo. Y de hecho que no está tan lejos y hay muchas cosas en similitud, entonces ya por ahí va un poco un documento matriz que nos permite ir orientándonos y tener la visión que se busca tanto con el proyecto como el plan de gestión que se ha logrado realizar participativamente, vinculando tanto sector público, privado, académico, comunidad. Y justo hoy ha habido un recorrido de aquí, más adelante me imagino que los demás panelistas van a informar qué es lo que se ha visto hoy en el recorrido y cuáles son las proyecciones también que se vinculan con las propuestas que tienen. Así que Gustavo, te felicito un montón, sabes que cuentas conmigo, somos parte del equipo y ahí estamos para seguir avanzando en muchas cosas que se vienen para el usuario. Así que gracias, eso. Muchas gracias, Fran, por tu contribución y tus aportes en esta ronda. Bien, vamos seguidamente a dar paso a Segundo Reuche, él es gerente del FOSIBAI, el Fondo
justamente social que nos acompaña el día de hoy. Así que adelante. Segundo, no sé, ¿me escuchas? Ahí ya me permiten o puedo, Sí. me dice que el host tiene que darme acceso para la... Al video. A ver, para la- ahora creo que sí. ¿Ya se podría intentar? no, Ahora sí. Listo. Adelante, segundo. le agradezco la invitación, ¿me escuchan? Sí, ¿verdad? Sí. Eh, agradezco la invitación por compartir. Voy a hablar de dos roles porque la pregunta básica que es cómo nosotros vamos a contribuir o deberíamos contribuir en el marco del proyecto. En principio, el Fondo Social del cual gerencio es uno de los nuevos fondos sociales que se creó en el marco del acuerdo de concesión del proyecto integral de Vallevar, que está asociado a la explotación de fosfatos, es decir, minería no metálica. En ese sentido, nuestro funcionamiento está articulado en el marco de la ley, el decreto que lo conjuga en la CERT de los proyectos de inversión y las prioridades. Una de las prioridades de inversión es el tema de proyectos productivos y otra de las prioridades de inversión, que es la prioridad uno, es el tema de trabajar educación. Entonces, nosotros hoy día, justo con Fran, hemos visitado una serie de instituciones representadas, la municipalidad, entre ellos varios especialistas del gobierno regional, de Profonampe, entre otros, y un poco hacer una suerte de una visita de reconocimiento para ver cómo nosotros ideamos una forma en la que el fondo pueda implementar un proyecto que articule la actividad productiva de primera instancia a una actividad de conservación, que es lo que más o menos ha mencionado Gustavo. En ese sentido, la intención de nosotros en un futuro, durante estos años, es priorizar algún proyecto que se pueda desprender de este plan que pueda generar Gustavo y que esté articulado sobre todo a la actividad productiva, que es lo más importante. Hay varios elementos que sí recomendaría un poco para darle un review, que básicamente, y más a manera informativa, y ahí además hablo como vicedecano nacional, en principio hay un plan de control de inundaciones del río Piura que va un poco a fortalecer los elementos informativos que tú estás entregando en la modulación. Ese plan lo entregan el 27 y debiera un poco modular e integrar lo que tú has presentado para que seamos mucho más consistente. Ya Fran habló de que hay un plan de gestión del sitio Ramsar que va a ser presentado también el día 27 por coincidencia, los dos, ambos el mismo día, y que hay que recoger los elementos porque yo siento, no he leído el plan, siento que no hay elementos que tú estás planteando en el proyecto que se incluyan en ese plan de gestión y que le darían de alguna manera la madurez política en términos de un respaldo de un patrocinio. En este caso, por el lado de nosotros no hay problema en el respaldo de patrocinio siempre que esté enfocado en la actividad productiva que genera la conservación como tal. Yo soy de la experiencia que tengo en área de conservación, yo creo que no se puede conservar por conservar, sino que hay que asociar medios productivos de tal manera que la gente que conjuga su vivencia, el territorio y su construcción cultural debería permitir generar los ingresos propios para conservar. Ok, con esta actividad que va a permitir conversar, voy a vivir y poder de alguna manera generar los ingresos necesarios. Esa identificación sí tiene que estar plasmada ahí y específicamente evidenciada porque es la única manera de hacerlo sostenible ya en el plano del trabajo con la Asociación de Guardaparques, con la misma población, porque en torno al Estadio Gorila hay 2 o 3 asociaciones muy fuertes de gente que trabaja un modelo productivo incipiente y que tiene una economía de subsistencia, que es lo más importante. En ese sentido, también quiero un poco precisar que es importante el plan articularlo al calendario agroecológico y productivo y a la movilización de especies. ¿Por qué? Porque en la identificación que se puede hacer van a haber meses vacíos que tranquilamente conjugan con el planteamiento artístico cultural que estás haciendo y que lo que va a permitir que haya una secuencia
fija de asistencia turística importante en este contexto. Eso es vital. Yo creo que eso sí va a tener desde la experiencia una pegada muy fuerte, los dos últimos componentes más que el primero. Porque el primero implica mucho más inversión, hay que consistentar más información, hay que articular el plan de control de inundaciones para el manejo de reservorios, etcétera, etcétera, y sigue siendo una preocupación. No hay que olvidar que este plan necesariamente tiene que articular las actividades nuevas con las actividades viejas, que generalmente son las actividades productivas de una economía insuficiente, de un modelo productivo donde no hay agua, esa zona no hay agua potable, no hay luz. Entonces creo que hay que trabajar un modelo en que el Estado se pueda acercar con algunas soluciones de ese tipo, o con soluciones alternativas a través de desalinizadoras o plantas que generen plantas generadoras de agua a través del oxígeno atmosférico, que son parte de las soluciones, por un lado. Y por otro lado, quiero cerrar un poco la opinión. Yo creo que este proyecto va a desencadenar muchísimas cosas. Hay que ponerle costos, números y temporalidad. Y yo sé que no se va a poder hacer todo, pero sí plantear lo que significa soluciones inmediatas de impacto, porque en una actividad de proyecto de ese tipo necesitamos atraer gente, necesitar gente que pueda patrocinar e involucrarse en el tema, por un lado. Y al final es vital importancia dos elementos. Primero, lo que mencionó Fran también es que el tema de educación ambiental. Si no trabajamos un modelo educativo que esté asociado a la población circundante a la zona, que son las que van a generar identidad y sostenibilidad en términos de la apropiación propia, porque las personas de Sechura tienen una interesante construcción cultural que le hace sentirse muy apropiado de su cultura, y es muy fuerte ese lazo. Entonces, si no generamos ese encuentro, entonces el proyecto quizás tenga un debilitamiento propio de cualquier proyecto que no genera proceso de apropiación fuerte. Yo creo que eso hay que buscar, y a partir de ahí buscar ya el modelo turístico, que significa alinear todos los elementos que tú planteas para que la población que llegue de fuera, esos 400,000 turistas que dices, puedan visitar Sechura. Y ahí hay que identificar varios elementos, porque no solamente es el estuario, sino tienes el tema de Playa Blanca, el tema de Vichayo, que son playas muy buenas, y la misma actividad que se genere en Parachique como tal, al margen de la actividad propia del estuario como tal. Yo creo que, Gustavo, el proyecto está excelentemente bien construido en términos de la concepción. Si me dices a mí, y lo que pegaría más son más los dos últimos componentes que el primero en un proceso de implementación, porque no necesitan en términos económicos de un patrocinio muy fuerte, pero sí la primera parte tiene que alinearse necesariamente elementos políticos que son de carácter regional y de carácter provincial, de los cuales va a ser bien difícil el manejo de integración, salvo que haya un convencimiento propio de la autoridad regional, que en este contexto va a ser nuevo. En ese sentido, quiero felicitar la iniciativa y el apoyo necesario cuando puedas llegar por Piura para poder armar el proyecto como tal. Un fuerte abrazo y gracias por la invitación desde el Fondo Social del Proyecto de Bayor. Muchas gracias. Muchas gracias, Segundo, por su contribución y también las muestras de apoyo. Seguidamente vamos a invitar a Pablo Martínez, quien es presidente de la Asociación de Guardaparques de Sechura. Pablo, te escuchamos. Sí, muy buenas noches, Carla, muy buenas noches, Gustavo. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Segundo, ¿no? Fran y José, ¿no? Bueno, sí, somos ahí presidente de la Asociación de Guardaparques del área de conservación de la provincia de Sechura, ¿no? Y es un tema importante que tenemos ahí, el trabajo de la conservación, que lo venimos haciendo muy eficiente, podemos decir, porque tenemos grandes novedades que hemos hecho a través de la conservación, descubrimientos, a través del tema de aves. Venimos monitoreando todo lo que es el estuario Virilá constantemente. Y bueno, es un potencial importante. Me gusta y coincido muchas cosas con Gustavo por el proyecto que está presentando,
porque es una visión que tenemos hace mucho tiempo, donde necesitamos hacer el aprovechamiento adecuado del agua, ¿no? Muchas veces digo, cuántas veces se desperdicia el agua cuando podemos tener grandes reservorios ahí naturales o artificiales para poder ayudar a desarrollar nuestras actividades productivas que tienen los hermanos comuneros ahí adyacentes al estuario Virrilá. Eso es un tema importante y felicito a Gustavo hacer esa presentación porque nos da luces de lo que siempre hemos dicho y lo que hemos pensado siempre, de que sí hay futuro en el tema de cómo aprovechar el estuario Virrilá. Solo está en tomar decisiones completamente optimistas en esta situación. Y nosotros cuando empezamos a trabajar en conservación hemos sido siempre optimistas, bases a la experiencia también que tuvimos en Cernán, que hemos trabajado en la zona reserva de Yestas, y esa experiencia la estamos volcando al estuario Virrilá, en las áreas de conservación, y hemos formado esta gran asociación que completamente está involucrando ya, como dice, nuevas generaciones para trabajar en el tema de la conservación. Pero estas actividades productivas, en el caso de la pesca artesanal, en el caso de la apicultura, en el caso de la ganadería, inclusive ya hemos hecho ahí un poco de experiencia con el tema de la agricultura familiar, sembrando hortalizas, sembrando por ahí menestras en tiempos de lluvia, y que muy bien se puede producir en la tierra, y por eso que digo siempre que debemos aprovechar esas aguas del río Piura. Y con este proyecto que nos está dando luces Gustavo, encaja muy bien a lo que nosotros estamos pensando. Eso felicito, Carla, y felicito a todos los amigos panelistas, porque es el momento de tomar decisiones, es el momento de impulsar estos grandes proyectos que nos van a ayudar a futuro a desarrollar nuestros pueblos, como es el caso de Sechura, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por su participación, don Pablo. Bien, seguidamente vamos a dar lugar a David Rezano. Él es director del Departamento de Arquitectura de la Universidad de Piura. Gracias, Carla. Bueno, muchas gracias también a Gustavo por la invitación a participar de este evento, y felicidades a la Universidad de Cornell por esta iniciativa, este programa de becarios para investigar en la costa pacífica y sus aves. También felicidades a la PUC por este excelente evento donde poder difundir y dar a conocer este tipo de investigaciones que tan valiosas son. Y bueno, para mí es muy de agradecer, después de un día aquí en la oficina, unirme a un evento de este tipo y empezar viendo esa presentación donde con la imaginación podíamos viajar miles de kilómetros desde la Antártida hasta Chile y ponernos en la piel de esos pájaros, ¿no? De esas aves que hacen ese viaje intercontinental y recorren todo este territorio que nosotros tenemos fragmentado en fronteras, ¿no? Entre países, pero que realmente para los animales pues es un único espacio, un único territorio que ellos recorren, ¿no? en sus migraciones cada año. Entonces, es excelente que pongamos el foco, ¿no? de atención en este tipo de escenarios, de paisajes que quizá yo les hablo aquí desde Piura, muy cerquita, bueno, no tan cerquita como los sechuranos, pero cerquita de Virrilá. Hace cosa de unos meses pasé por ahí recorriendo la costa y te llama la atención cuando te acercas a ese puente llegando a Parachique y ves ese estuario después de kilómetros y kilómetros de desierto y cerca de las playas de Sechura, ¿no? Y te llama la curiosidad y efectivamente adentrarte en ese estuario y empezar a ver ese mundo fascinante que desde el desierto o desde la costa no te imaginas, te abre los ojos a una realidad muy importante, y es de reconocer que se investigue, ¿no? En este sentido, bueno, yo tuve el gusto de conocer a Gustavo hacia el año 2018 cuando volví a hacer su maestría y me presentaba su investigación de su tesis de maestría precisamente sobre el fenómeno del niño, de la que hablaba un poco, y ahí ya me fascinaba con su capacidad gráfica para analizar estos problemas, ¿no?
y poner, como decían los que han intervenido previamente a mí, ¿no? Todos estos datos que tan valiosos son, pero ponerlos en algo que para nosotros arquitectos pues es nuestro medio de trabajo, que es formas, espacios, mapas, estrategias de proyecto, ¿no? Él hablaba de que son hipótesis, efectivamente, creo que era, bueno, una hipótesis bien planteada ya es parte de la solución del problema, ¿no? Y escuchando a Gustavo y viendo cómo analizaba todas estas cuestiones relativas a la historia de Virilá, pues ya te abre los ojos efectivamente a todo el potencial increíble que tiene, ¿no? En ese sentido, yo como representante, como director del Departamento de Arquitectura de la Universidad de Piura, bueno, Gustavo lo sabe, pero estamos encantados de recibir cualquiera de estas iniciativas, ¿no? Y sobre todo si tienen esta calidad, y Gustavo también sabe que tiene las puertas abiertas aquí pues para cualquier iniciativa que quiere implementar desde el lado académico con nuestros estudiantes o a través de otras instituciones de Piura, que gustosamente, bueno, pues pondremos los medios necesarios para que pueda darse. En ese sentido, también nosotros desde la academia, bueno, como en la Pontificia Católica, pues con nuestros estudiantes trabajamos en diferentes casas de estudio. Todavía no nos hemos metido con Virilá, pero será ocasión para tocar de nuevo la puerta de Gustavo y proponerle ahí algún trabajo, proyecto o taller conjunto para que los alumnos también puedan, algunos nos estarán acompañando aquí en esta transmisión, pero que puedan también coger el testigo que también ha iniciado Gustavo y desde, bueno, nuestra disciplina arquitectónica, el paisaje, el territorio, bueno, pues proponer y seguir entroncando o aunando soluciones que pongan mucho más en valor ese rico paisaje que tenemos aquí cerca. En ese sentido, bueno, nosotros también hicimos una intervención en el año 2018 con un biólogo que vive aquí cerca, en Sullana, Jeremy Flanagan, que precisamente nos abrió un poco los ojos a esta realidad de las aves, ¿no? Y él precisamente es uno de los mejores investigadores de una especie endémica peruana que es el cortarrama, un pequeño pajarito que solo está aquí en la costa peruana y que por las actividades forestales o agrícolas pues se ha ido fragmentando sus lugares donde vive y ahora mismo se encuentra en peligro de extinción. Él nos decía que hay como un millar de ejemplares de cortarrama todavía en Perú y él es uno de estos agentes, ¿no? Importantes para el ecosistema como Gustavo, que pues dedica su tiempo a investigar el cortarrama y ahí nos proponía en la quebrada Yele en Talara, bueno, pues pensar en un espacio que pusiera en valor esa quebrada en términos parecidos a los que proponía Gustavo, ¿no? Para que desde la intervención humana en el ambiente pues fomentemos lugares para que la fauna, ¿no? Los seres vivos que habitan estos lugares puedan hacerlo mejor, ¿no? Y eso es muy sensible y muy de agradecer y a mí me encantaba, por ejemplo, pues ese primer esquema con el que empezaba la presentación, ¿no? Esa mesa de reuniones en la que no solo nos juntaba a nosotros, ¿no? Como agentes que podemos intervenir en todo esto, sino que también sentaba a la mesa a esa biocenosis, ¿no? del lugar, que efectivamente, pues al final, que ellos estén ahí es un indicador de que, bueno, pues ese lugar todavía mantiene algo de sus condiciones biológicas adecuadas para que la vida pueda florecer, ¿no? Y que nosotros escuchemos y aprendamos, ¿no? Porque creo que también lo que nos propone Gustavo podemos verlo en términos de aprendizaje, todos esos esquemas, mapas, estrategias en las que el territorio ha ido evolucionando para que esa vida se dé o en que los animales han ido transformando mínimamente ese lugar para estar mejor, pues también nos puede ayudar, si sabemos escuchar, ¿no? Nos puede enseñar y creo que ahí también hay muchas riquezas en el proyecto que propone Gustavo y que seguro pues servirán para que tu investigación dé muy buenos frutos y desde la academia, que es con los ojos que yo lo estoy mirando, pues sin duda tiene un excelente potencial que, bueno, como decía, esperemos también apoyarte en la medida de lo posible para poder sacarle el máximo partido. Muchísimas gracias. Muchas gracias, David, por la contribución. Ha sido un gusto. Y bien, vamos a dar pase a Ana Silva. Ella es representante de la Asociación de Mujeres Artesanas de Sechura, a quien damos el paso. Adelante, Ana.
Hola, buenas noches, Carlita. Un gusto saludarte nuevamente. Buenas noches, Gustavo, y a todos los que se encuentran en esta reunión. Bueno, quería comentar sobre el proyecto, que es muy interesante, y también que sería bueno incluir la artesanía marina, que soy lo que represento, ya que hacemos algo también a dar a conocer lo que tiene Sechura. Aparte, también somos que cuidamos el medio ambiente, que también tiene mucho que ver con el proyecto Cuidar, ya que reutilizamos lo que es los residuos hidrobiológicos, como es la cáscara de la concha de abanico, caracoles. Y bueno, es un potencial también ese proyecto de conocernos como artesanas, por todo lo que contamos en Sechura. Muchas gracias. Apreciación, gracias. Gracias, Ana, por la contribución y también por acompañarnos en este espacio. Bien, vamos a dar paso ahora a Paulo Dan. Él es decano de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Pontificia Católica de Perú. Adelante, por favor, Paulo. Hola, hola Carla. Quería antes que nada agradecer la invitación de Gustavo para ser parte de esta presentación y de estos comentarios, y bueno, darle la bienvenida a todos también de parte del Centro de Investigación y de la Facultad de Arquitectura. En realidad lo que quería un poco como hizo... Empezar agradeciendo la presentación de Osbel. Me ha parecido, la verdad, una presentación muy inspiradora de las cosas que se pueden hacer de manera sostenida para entender de otra manera los procesos en los que la arquitectura, bueno, hablo desde la posición de un decano de arquitectura, pero en todo caso, los procesos en realidad que nos mantienen vivos y los procesos en los cuales la arquitectura tiene un rol determinante, para bien y para mal, porque finalmente las disciplinas de la arquitectura, la gestión territorial o el urbanismo materializa o especializa unos acuerdos colectivos humanitarios más grandes o más chicos, de pequeñas comunidades, grandes humanos o orbes, pero que inevitablemente nos orientan hacia dónde vamos, y creo que proyectos como el que ha presentado Osbel son de aquellos que no solo nos ponen sobre la mesa que nuestro trabajo tiene que ver con la vida, sino que hay otras cosas que tomar en cuenta para pensar un proyecto, ¿no? Y creo que la manera multidisciplinar que se ha propuesto ese proyecto de manera sostenida, de construir yo diría una comunidad de protección para este Sandpiper, me ha parecido muy emocionante y particularmente bien pensada, en todo caso, en esa presentación tan bonita que hacía. Y espero, bueno, lo primero que voy a hacer es compartir la página de estas soluciones costeras, y ya en otro caso preguntaré qué significa esa condición académica que alguien tiene que tener. O sea, cuál es el momento en que se puede postular para por un poco segmentar la posibilidad de candidatos para allá, porque creo que me parece una situación fantástica. En relación al proyecto, creo que ya se han sumado muchos puntos de vista. Me parece que cuando los arquitectos suman demasiados puntos de vista es muy, muy problemático. Pero en fin, no es problemático el trabajo que ha hecho Gustavo, así que como bien mencionó David, creo que esa mesa era de las cosas más importantes, y creo que es del tipo de situación que esperaría que no se pierda, ¿no? Porque la exposición se hizo de muy multiespecie a progresivamente cada vez más humana. Y eso es algo que inevitablemente va a pasar, porque son acciones humanas finalmente las que vamos a desarrollar, pero que también es parte del potencial, las herramientas y el riesgo de cualquier propuesta de este tipo, ¿no? Me ha parecido súper interesante el abordaje multitodo, en realidad, porque no solo es multiescalar, sino multiacción y multiactor.
y que creo que inevitablemente es el tipo de acción necesaria, y creo que la lista de personas que estamos aquí demuestra un poco que el proyecto ya está, creo yo, bien encaminado en sus ganas de hacerse real, ¿no? Creo que, como comentaba Segundo Reche, me parece fundamental una priorización que me parece, porque creo que los elementos de la propuesta no solo necesitan una organización en el tiempo, en términos de priorización, sino casi también en términos de priorización de posicionamiento político, ético, estético, si se quiere, ¿no? Que es algo muy importante y creo que de alguna manera todavía muy faltante en los términos en que en el ámbito del desarrollo territorial y la sostenibilidad se desarrollamos en el Perú, donde a veces caemos muy rápidamente en un juego de colocar lo sostenible y para poder, entre comillas, venderlo, pensar en la rentabilidad como el objetivo, como un objetivo final. Y creo que ese es el tipo de proyecto que claramente no va en esa dirección, pero creo que para eso hay una priorización que tiene que ser, que me parece que tiene que ver con una especie de espíritu del proyecto. No sé si es la palabra es un poco siglo XX, pero que tiene que ver con un posicionamiento, me parece, ¿no? Con un posicionamiento político, ético, estético, para seguir con las palabras que estamos hoy en día inevitablemente expuestos, ¿no? Y en ese sentido también, en realidad tengo poco que comentar con relación al proyecto. Me han parecido, la verdad, las dimensiones muy buenas, y solo quizás una discusión sobre la temporalidad de las cosas, pero no solamente en términos de qué hacer antes o qué hacer después, o cómo una cosa va a crecer y cómo se va a desarrollar, un poco en los términos de una jardinería, si se quiere, sino particularmente pensando en los dispositivos, en las infraestructuras artístico-científicas, ¿no? Yo creo que la temporalidad de esos elementos también es muy importante determinarla, porque creo que no tienen, mejor dicho, no tienen por qué necesariamente concebirse como unos elementos de monumentalización permanente, sino que creo que parte de la naturaleza de ese tipo de efectos tiene que ver con la posibilidad de su propia desaparición, porque creo que muchas veces cargan unos mensajes que tienen que ver con, y creo que saber que están de paso también me parece muy importante, y no solo de manera retórica, sino de manera factual, ¿no? En todo caso, es una primera reacción que me ha dado esa apuesta por estos elementos de gran impacto para tratar de construir un vínculo desde las comunidades, pero también desde los visitantes al sitio, ¿no? Esto un poco pensado en términos que claro, el estuario es 1000 veces más grande que cualquiera de estas piezas, ¿no? Pero creo que al final la pieza siempre es una excusa para lo otro, y creo que la temporalidad de las piezas creo que puede ayudar muchísimo a justamente esa jerarquización de lo importante en el proyecto, ¿no? En el proyecto en general. Nada, no tengo más que agregar en relación a cómo podemos contribuir. Casi personalmente, como decano, yo creo que esa es una pregunta que le hace la academia al proyecto. Y yo creo que lo más probable, lo que podría decir es que al 90% a la propuesta que nos hagan diremos que sí, o querremos decir que sí. Pero yo creo que es una particularidad de muchos de los proyectos que por lo menos esperamos que los proyectos de fin de carrera alimentan. Esto obviamente es un proyecto de otro alcance, de otra jerarquía y de otro tejido con la realidad, pero creo que es el tipo de orientación temática que valoramos mucho, así que en realidad me gustaría devolver el qué podemos hacer en términos de una pregunta, y que llegado el momento de una acción concreta podamos evaluar, un poco como planteaba también David Rezano, qué puede hacer la academia de manera específica, qué puede hacer también la academia a distancia, que yo creo que también es una pregunta muy distinta a lo que podríamos hacer nosotros, la PUC. Creo que una primera cosa que podemos seguir haciendo es, así como el SEAC
ayudar en la posibilidad de las plataformas y las redes y la capacidad de poner juntas a las personas, que creo que esa es una capacidad que no solo tiene la facultad, pero creo que tiene sobre todo la institución y ciertas formas de academia para articular. Pero nada, muchísimas gracias Osval y muchísimas gracias Gustavo por este trabajo y este compromiso. Muchas gracias, Paulo, por tus aportes y la intervención. Y voy a dar paso ahora a Osvel, director del programa de soluciones costeras, para que nos dé justamente su enfoque. Adelante, Osvel. Muchas gracias. La verdad es que ha sido bien inspirador escuchar los comentarios de todos. Sí, primero quiero resaltar ese punto, ¿no? Muy impresionante el grupo que se ha logrado reunir y la gran fortuna que tiene Gustavo, ¿no? De contar con el apoyo de todos ustedes y con sus perspectivas. Creo que es muy valioso y es también es muy impresionante ver, digamos, ese arropamiento en torno al proyecto y como para impulsarlo y que esto pueda seguir avanzando. Y algunas reflexiones, me pareció muy valioso el tema de la gobernanza, ¿no? Que ya existe el instrumento de gestión para el manejo del área y luego también se mencionó, ¿no? El plan de control de inundación. Yo creo que va a ser fundamental incidir, ¿no? En esas plataformas. Ya existe un marco, un caminito de gobernanza y va a ser, creo, muy importante trabajarlo por ahí. Y también pensar en el contexto continental, ¿no? De la importancia que tiene Virrilac, ya tiene el reconocimiento por Ramsar, por la Red Hemisférica de Reservas de Aves Playeras. Entonces creo que apuntalar o apoyarse, ¿no? En este reconocimiento internacional del sitio, creo que va a ser muy importante, ¿no? Para dar ese realce. Digo, hay un gran referente que ya existe en el Perú con Pantanos de Villa que se ha convertido como en un modelo a nivel internacional y que creo que puede también ayudar para crear ese aspecto, ¿no? El Perú como ejemplo y como generador de modelos exitosos para, digamos, el uso y disfrute, aprovechamiento de los humedales y zonas costeras, ¿no? Y bueno, en ese sentido, y con el tema, por ejemplo, del financiamiento, y bueno, dónde pueden salir fondos para implementar todo esto, y bueno, creo que se tendrán que buscar de todas las diferentes fuentes, creo que lo han mencionado, pero creo que será bien importante apoyarse de nuevo, ¿no? Con los instrumentos internacionales. O sea, creo que hay gran interés en organizaciones internacionales por apoyar este tipo de proyectos en Estados Unidos, en Canadá, en Europa, en el contexto de la conservación de las especies migratorias, pero también en el contexto de resiliencia, cambio climático, carbono azul, etcétera, ¿no? Entonces creo que por ahí hay una diversidad de oportunidades a explorar en ese sentido. Y luego también con lo que mencionaban respecto a, David creo que lo mencionaba, respecto a un ave terrestre endémica de la región. Tal vez nos hemos, Gustavo, ¿no? Enfocado demasiado en las aves acuáticas, aves playeras por el programa, y qué bueno por eso, pero creo que es también va a ser muy importante, y creo que tú lo tenías contemplado en algunos componentes, bueno, Virrilac como territorio donde hay esta transición desde lo muy marino a lo costero, hacia lo de agua dulce y lo terrestre, ¿no? Y tal vez identificar objetos de conservación o especies emblemáticas para cada uno de los tipos de ecosistemas, y por ejemplo también tener, bueno, cuáles son esas especies terrestres, mencionaste tal vez al zorro, y ver, como que dar mayor énfasis bueno, cuáles son esas especies carismáticas, emblemáticas en la parte terrestre y que cierran, ¿no? Como que el esquema de conservación integral del ecosistema. Y bueno, nada más resaltar también lo que varios han mencionado, ¿no? Que ojalá y bueno, todo apunta para allá, y que realmente esto, aparte de mecanismos de conservación y de desarrollo sustentable, realmente genere oportunidades concretas de mejora económica y de mejora de la calidad de vida de las personas que ya viven ahí, ¿no?
Y de nuevo, muchas gracias por la oportunidad. Y aprovechar para contestar la pregunta que hacía Paulo, ¿no? Un poquito me pongo las órdenes para platicar a más detalle acerca del programa y bueno, el programa está abierto la convocatoria para profesionistas de carrera temprana desde que terminaron la licenciatura, ¿no? Entonces sí, hay fellows, becarios que tienen el grado de licenciatura, algunos con maestría, algunos con doctorado, pero bueno, sí, no es necesario tener un posgrado para ser parte del programa. Gracias. Muchas gracias, Osbel, por tu contribución y también las reflexiones traídas al espacio. Comentarles a nuestros panelistas que por los tiempos vamos a solamente finalizar con esta primera ronda, pero ahora voy a dar paso a Gustavo, quien va justamente a dar una reflexión final y por consecuente dar el cierre del espacio del evento del día de hoy. Adelante, Gustavo. Hola, gracias a todos por los comentarios, han sido realmente súper nutritivos y además creo que se ha cometido uno de los objetivos primordiales del evento, que era reunir a una diversidad de actores que ya están participando en la conservación y además también potenciales aliados, en este caso de la academia, también a Osbel representando el programa de soluciones costeras, a aliados también técnicos, digamos, consejeros como Magali y los representantes del Ministerio del Ambiente. Ha sido, de verdad, una reunión donde justamente se confluyen muchas alianzas, muchos potenciales suma de esfuerzos, y en general creo que esto hace ver, como ya habían comentado algunos de los panelistas, que si se trabaja conjuntamente y de forma técnica y de forma planificada, este tipo de proyectos que a veces pensamos en estas coyunturas, digamos, de crisis política, no se pueden dar, pero si nos reunimos como nos hemos reunido ahora, desde diversas disciplinas, diversos puntos de vista, ¿no? Creo que sí se podrían llevar a cabo esto, ¿no? Y creo que lo que comentaban los representantes de la academia, en este caso David y Paulo Dan, creo que justamente todos nosotros, o la mayoría de aquí, hemos pasado por una formación profesional que justamente creo que nos hace mirar hacia otras formas de enfrentar los problemas que el Perú tiene, ¿no? Y creo que no solamente la formación, sino la coalición, como tiene el nombre de este evento. Nada, estoy muy contento y muy nervioso de tanta alegría de poderlos haber juntado. Solo para comentar algunas cosas que ya dijo Osbel, y que normalmente no se ve aquí en Perú, lo he vivido cuando hemos estado en Costa Rica, cuando hemos vivido en un retiro, es la gran oportunidad de financiamiento que hay desde el extranjero, ¿no? De fondos privados, también fondos estatales en otros países, para financiar proyectos internacionales como este. Y es algo que quería comentarles a todos también. Parte del proyecto, como estaba también apuntalando el ingeniero Reuche, está contemplando cómo hacer rutas de factibilidad para la inversión pública, el sistema InvierteP, cómo poder incorporar esto a un programa multianual de inversiones del gobierno regional o del gobierno provincial o una cartera ministerial. Habíamos también invitado al Ministerio de Turismo, lamentablemente no pudieron asistir. Entonces, sí, es parte del proyecto también a generar una ruta para ver las factibilidades de inversión pública, evidentemente también tocar al privado nacional, pero también hacer esta labor que, como decía, en Perú no se tiene tanto conocimiento, que lo he visto, algunas veces he estado preguntando también a algunos colegas, parte del programa, de cómo poder atraer financiamiento del extranjero, ¿no? De fundaciones o otros programas estatales del extranjero. Y eso es también, solo quería reforzar de que el proyecto no solamente son las propuestas técnicas, sino también una ruta de factibilidad por diversas fuentes, ¿no? Y también para ya hacer alianza con los actores como las asociaciones de Pablo, de la Asociación de Artesanas y otros colectivos sociales que también se pueden unir para generar este financiamiento. Y nada, bueno, esto es solamente el primer paso, es solo el primer paso
Es un poco, digamos, como para hacer calentar el fuego, digamos, a fuego lento, porque ya estaremos reuniéndonos ya personalmente en Piura, y ya, bueno, ya los conozco casi a todos ustedes, y van a conocer más del proyecto y más reuniones ya in situ, y este es solamente el primer paso, ¿no? El primer paso, pero de gran ayuda y de gran, digamos, eso es un salto para poder soñar en grande, soñar en concreto. ¿Ok? Muchas gracias nuevamente por la participación y estaremos en comunicación prontamente. Gracias. Gracias, Carla, por la organización y por la moderación. Muchas gracias a ti también. Y a todos los panelistas, muy agradecidos por su participación y los invitamos a una foto final, solo de cierre. Por favor, les pediría que enciendan sus cámaras. Y el equipo técnico nos comenta en qué momento tomaría la fotografía. Ya, vamos a la voz de 3. 1, 2, 3. Otra más, por favor, un minuto. Listo, muchas gracias. Gracias, hasta luego. Hasta la próxima. Hasta luego, Chao, bendiciones. muchas gracias. Gracias por la invitación.